también, y nos da una evidencia de la inspiración de la Escritura. De la inspiración de la Biblia nos referimos a que fue, sí escrita por hombres, porque la mano de Isaías fue la que escribió lo que él dijo, y Moisés lo que él dijo, y David cuando escribió los Salmos, pero fueron inspirados por Dios. Y la palabra inspiración quiere decir como cuando alguien sopla por una flauta. ¿Sí? Si tú estás oyendo el sonido de la flauta, ¿qué piensas? ¿Que la flauta lo está haciendo? Pues sí lo está haciendo la flauta, pero no lo está produciendo la flauta por sí misma, sino que hay alguien que sopla y que está controlando el sonido que está siendo producido. Esa es la idea de la inspiración. Fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Ahora, lo que vamos a hacer esta mañana, como les decía, es ver esas profecías. Ahora no las vamos a analizar a fondo, porque si no nos estaríamos aquí todo el día, y no es el propósito de la enseñanza hoy. Pero vamos a estudiarlas, vamos a leerlas juntos, y vamos a dejar que al leer la Escritura, como Jesús en una ocasión, no sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Jesús resucitó, y dice que venían dos discípulos caminando de regreso a un pueblo que se llamaba Emaús, iban caminando, y de pronto Jesús se les acerca, y ellos no se dan cuenta que es Jesús, y empiezan a hablar, y pues están tristes, y no saben lo que ha pasado. Jesús acaba de morir, ellos no saben lo que está ocurriendo, y Jesús empieza con ellos a hablar, y dice que hablando con ellos, empezó desde los escritos de Moisés, la ley, los profetas y los salmos, y les empezó a leer las profecías, lo que decía la Escritura acerca de Jesús, de cómo tenía que vivir y morir. Y dice después la Escritura que cuando ellos se dan cuenta que Jesús, dice, no ardía dentro de nosotros, nuestros corazones, cuando Él nos hablara estas cosas. Y ese es mi propósito esta mañana, que al revisar y ver la cantidad tan abrumadora de estas referencias, nuestro corazón arda al darnos cuenta cómo Jesús no solamente vino y es un personaje como cualquier otro de la historia, sino que hay algo que lo hace a Él ser único. Vamos a ver primero las profecías acerca de su nacimiento. Tenemos primero que la Biblia hablaba de que iba a ser o a nacer de la mujer. Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es Génesis 3:15. Y después el cumplimiento en el Nuevo Testamento, Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Biblia también hablaba de que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, Él mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1, versículo 18, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia también nos dice que sería hijo de Dios, se le llamaría hijo de Dios. Salmos 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Mateo 3, 17, dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, para nosotros es muy común en nuestros días oír y decir que somos hijos de Dios, pero en aquellos tiempos, para la cultura judía, hacerte llamar hijo de Dios era una blasfemia. Y si dirás, bueno, pero ¿por qué? Porque los leones cuando tienen hijos, ¿qué tienen? Leones, ¿verdad? Y los perritos cuando tienen hijos, ¿qué tienen? Perritos, ¿verdad? Y los humanos cuando tienen hijos, ¿qué tienen? Humanos, ¿verdad? Y Dios cuando tiene hijos, ¿qué tiene? Dios. Es la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces hacerse hijo era decirse o hacerse igual a Dios. Por eso para ellos era algo tremendo, era una blasfemia. Por eso cuando Jesús dijo que él era su Padre, que Dios era su Padre, para ellos era algo inadmisible.
porque se estaba haciendo igual a Dios, por esa razón que les estoy mencionando. Y dice aquí la Escritura que el Mesías sería hijo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos ese cumplimiento. Ahora, la Escritura también nos dice que nacería en Belén. Dice en Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Mateo 2:1 dice que Jesús, cuando iba a nacer, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Escritura también dice que sería honrado con regalos. Dice en el Salmo 72, versículo 10, los reyes de paz de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y en Mateo 2, versículo 1 y versículo 11 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. También la Escritura nos habla de que habría una matanza de los niños. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mateo 2:16, que dice el Nuevo Testamento. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Pero esto había sido ya declarado cientos de años antes de que ocurriera. Tenemos también profecías que nos hablan acerca de la naturaleza, de su naturaleza. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 se nos habla que el Mesías, se nos habla de su preexistencia. Dice, pero tú, Belén Efrata, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Colosenses 1, versículo 17 nos dice, hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También nos dice la Escritura, hablando de la persona de Jesús, que sería Dios con nosotros. Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué fue lo que pasó después? En Mateo 1, versículo 23, cientos de años adelante, y dará a luz un hijo, es cuando el ángel está hablando a María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nació Jesús, dice en Filipenses que él se despojó de su divinidad, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios vino a estar con nosotros y eso se habló cientos de años antes de que ocurriera. También la Escritura nos habla acerca de su persona, que sería un profeta. Dice en Deuteronomio 18:18, profeta los levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y en Mateo 21, versículo 11, hablando de Jesús, dice que la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. También la Escritura nos dice que sería sacerdote. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 3:1 nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es nuestro sacerdote y en el Antiguo Testamento se dijo que Él sería el sacerdote. Sería juez también. Isaías 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sería rey? Dice en el Salmo 2, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en Mateo 27, 37 ocurrió algo muy singular. Cuando a Jesús lo crucificaron, los que lo entregaron para que fuera crucificado fueron los judíos, ¿verdad? Pero los que ejecutaron esa orden fueron los romanos. Y cuando los romanos estaban ejecutando esa orden, tenían que poner como cuál era el motivo por el cual estaba siendo crucificado. Eso no fue cuestión de los judíos o de los fariseos, sino fue un asunto de los romanos. Y cuando lo crucificaron, lo clavaron en la cruz, y cuando estaban escribiendo y declarando el por qué estaba ahí, pusieron encima de la cruz, dice en Mateo 27, 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, si ustedes han leído, saben que los fariseos se enojaron porque eso había ocurrido. Porque lo que estaba en ese momento es que estaban declarando que la causa era el rey de los judíos que estaba ahí siendo crucificado. Y el Antiguo Testamento dice que sería rey, y los romanos, sin darse cuenta, estaban declarando que Jesús es rey. Dice también la Escritura que sería ungido por el Espíritu Santo. Isaías 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en Mateo 3, 16 nos dice la Escritura que después que Jesús fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, primero vimos las profecías acerca de su nacimiento, vimos profecías acerca de su persona, de su carácter, y quiero ver una última sección de profecías que se cumplieron en un periodo de 24 horas. Las profecías que les voy a mencionar ahorita se cumplieron en el último día, vamos a decirlo así, de la vida de Jesús. Dice la Escritura que Jesús sería traicionado, el Mesías, traicionado por un amigo. El Salmo 41, versículo 9. Aún el paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en Mateo 10, versículo 4, dice que Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y por cierto, cuando leemos la narración de la cena, la última cena, dice que estaban partiendo el pan, estaban comiendo todos del pan. Dice también que Jesús sería vendido por 30 piezas de plata, el Mesías. Zacarías 11:12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y les dijo en Mateo 26:15, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, ¿ustedes creen que los fariseos en ese momento que estaban en el templo hablando con Judas Iscariote, no habían leído en algún momento o en alguna ocasión la profecía de Zacarías 11:12, donde dice que iban a dar 30 piezas de plata? Pues si todo lo que hacían estos señores era leer el Antiguo Testamento, esa era su profesión, leerla y volverla a leer. Seguramente lo habían leído. Sin embargo, llegó el momento, yo no sé si se les olvidó, porque pudieron haber dado 29, ¿no? Pero han dicho, te doy 31. O te doy 29 piezas de plata y la fracción que corresponde en otras monedas de bronce. O
O sea, pudo ser muchas combinaciones. Pero decía 30 piezas de plata, y cuando llega el momento, estos líderes que sabían y que habían leído la profecía, se les olvida por completo, y dan 30 piezas de plata, exactamente como lo decía Zacarías. ¿Coincidencia? No. Dice después la Escritura que el dinero era arrojado en el templo. Y me dijo Jehová, Zacarías 11:13, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y dice en Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por cierto, dice que no iba a venir y que iba a poner las 30 piezas de plata acomodaditas en una bolsita y las iba a dejar por ahí. No decía así en la profecía o en la narración de Zacarías, dice que las iba a aventar. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Las aventó. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. También en Zacarías, en ese mismo versículo se nos dice, nada más que en la traducción en español no se pierde un poco, pero en la traducción en inglés o otras traducciones al español, cuando dice, me dijo Jehová, échalo al tesoro, se refiere a échalo al alfarero. Échalo al alfarero. Y en Mateo 27, versículo 7, dice que después de consultar, comprar el campo de ¿qué? Del alfarero. Se iba a usar ese dinero para comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Nos dice la Escritura que el Mesías sería también olvidado por sus discípulos. Zacarías 13, versículo 7, levántate de espada contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué fue lo que pasó cuando iban a arrestar a Jesús? ¿Recordarán ustedes? Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. También nos dice en el Antiguo Testamento que sería acusado de falsos testigos. Salmos 35:11. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Mateo 26:59 dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Dice que no responder a sus acusadores. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, dice en el Nuevo Testamento, y por los ancianos, nada respondió. También nos dice en el Antiguo Testamento, y todo eso está pasando, recuerden, en 24 horas, ¿verdad? Una tras otra. Dice que sería mayugado. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que iba a ser molido, ¿verdad? Que iba a haber un castigo muy extenuante sobre su cuerpo. Y en Mateo 27, versículo 26, dice que entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora no sé si ustedes tengan una idea de lo que es cómo azotaban los romanos en ese tiempo. Pero básicamente ponían al prisionero, lo amarraban a un poste, y cuando le daban los latigazos, los látigos, era el látigo y al final se dividía en varias puntas. Y en cada una de esas puntas tenía amarrados como pequeños pedazos de hueso, puntiagudos y filosos. Entonces cada vez que daban un latigazo, ese látigo, ¿verdad? La piel, las tiras de piel, los hilos de piel, venían y pegaban, y después se enterraban los pedazos de hueso que estaban en la punta, y se enterraban, y después ellos tenían que recoger el látigo.
Y cuando recogían el látigo, entonces el hueso se enterraba en la piel y la desgarraba. Y no fue un latigazo el que le dieron, sino muchos. Y después de hacer todo eso, puedes imaginarte la piel cómo está. Está mayugada, está golpeada, es indescriptible, no me lo puedo yo imaginar. No quise ser doctor por esa razón, no me gusta ver sangre. Pero sí puedo entender que el tormento que hubo sobre su cuerpo fue tremendo. Fue realmente, como dice aquí, herido y mayugado. Ahora también nos dice la Escritura que no solo sería herido y mayugado, pero le escupirían, en Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los deudores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de las injurias y disputos. Y en Mateo 26, versículo 67, dice que entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban. Entonces el Antiguo Testamento nos está describiendo exactamente qué iba a pasar. Le iban a escupir, le iban a golpear, le iban a bofetear, le iban a incluso a burlar, a jalarle la barba. Eso precisamente es lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Dice que se de mofa, Salmo 22, versículos 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Después de haberle escarnecido, dice Mateo 27, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice aquí que le escarnecieron, quiere decir se burlaron de él. ¿Saben que incluso en el Antiguo Testamento se dijo que iba a caer, iban a faltar en las fuerzas, que iba a caer bajo la cruz? Dice en el Salmo 109, versículo 24 y 25, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Así que le faltarían las fuerzas. Y en Juan 19, versículo 17, dice que llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. También en el Antiguo Testamento se nos dice que sus manos y sus pies serían perforados. Salmos 22, versículo 16, dice, porque por rodeado me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, quiere decir, las perforaron. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Lucas 23, 33, le crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la crucifixión, ¿qué hacían en la crucifixión? Horadaban las manos y los pies. No murió por espada, no murió por otro tipo de ejecución, sino era la cruz en la cual tenían que traspasarle sus manos y tenían que traspasarle sus pies. Y por cierto, que en la época en la que estamos leyendo, leyendo estos escritos en el Antiguo Testamento, la cultura de los judíos no conocían la crucifixión. Porque ellos, cuando había un crimen o había algo que se tenía que castigar, apedreaban. La crucifixión fue algo que vino con los romanos. No era parte de su cultura, no era algo que ellos hubieran visto y que dijeran, pues como lo vimos que le pasó aquí, lo vamos a hacer nosotros de esta forma. No lo conocían. Entonces, ¿de dónde están tomando estas ideas? Es Dios el que cientos de años está describiendo lo que pasaría con su Mesías. Dice en Isaías 53, versículo 12, que sería crucificado con ladrones. Por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado a los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. En Mateo 27, 38 fue contado con los pecadores, como dice Isaías 53, dice que crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dice Isaías 53 que además él iba a interceder por sus agresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y cuando Jesús estaba en la cruz, en Lucas 23, 34, dice que Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dice Isaías 53 que también sería rechazado por su pueblo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Juan 7, 5 y verso 48 vemos este cumplimiento. Dice, porque ni aún los hermanos creían en él. Y después preguntó a alguien, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como lo dijo el Antiguo Testamento. Sería aborrecido sin causa, Salmos 69, versículo 4. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Y en Juan 15, 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que estaba escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Porque lo aborrecían a él por lo que él hablaba. Dice también en el Salmo 38, versículo 11, sus amigos permanecerían alejados en los últimos momentos. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Y en Lucas 23, 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Dónde estaban? Lejos. ¿Y qué dijo el Antiguo Testamento? Se habían alejado. Ahora dice que la gente, es tan tremenda a veces los detalles, que incluso dice que iban a mover la cabeza, la iban a menear. Dice en el Salmo 109, 25, dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose, meneaban la cabeza. Y dice que 27, cuando se habla del momento de la crucifixión, versículo 39, y los que pasaban me injuriaban, meneando la cabeza. Sería objeto de curiosidad, dice que con los huesos, Salmo 22, 17, entre tanto, ellos me miran y me observan. Y en Juan 19, 23 dice, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y yo solamente quiero hacer un comentario, porque cuando dice aquí Jesús, o dice el Salmo 22, versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Lo que quiero que pienses es que cuando le dan la crucifixión, después de los azotes que le habían dado, después de todo lo que había pasado de él, los puñetazos y toda la situación que le habían dado, toda la tortura por la que él estaba viviendo, y después lo cuelgan en la cruz, y él estaba ya tan débil que literalmente podías ver sus huesos, podías contar, podías ver las heridas, cómo se veía de pronto la carne, los huesos, y la forma en la que él estaba crucificado. Era un espectáculo horrible la crucifixión. Y dice que cuando estaba él en ese momento, el pueblo estaba mirando, porque era objeto de curiosidad. Incluso la Escritura nos dice que sus vestiduras, o sea, su ropa, lo que iban a hacer con ellas. Dice en el Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Juan 19, versículo 23 dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, y entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. O sea, querían aprovechar todo lo que quedara, ¿no? Repartirse el despojo. Y ya el Antiguo Testamento nos había dicho que eso iba a pasar. Dice en el Salmo 69, versículo 21, que tendría sed. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Juan 19, 28, después de esto, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. No solo la Escritura nos habló de que tendría sed, nos habló que le iban a dar de beber. En ese momento, Salmo 69, 21 dice que le dieron a beber vinagre. Y en Mateo 27, 34, le dieron a beber ¿qué? Vinagre.
mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Incluso la Escritura nos dice cuáles serían las últimas palabras que tendría Jesús en su boca. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Mateo 27:46 dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún las palabras que él pronunciaría en esos últimos momentos en la cruz, cientos de años antes de que siquiera Jesús estuviera en esta tierra, ya estaban escritas lo que diría el Mesías. Dice que se encomendaría a Dios. Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de la verdad. Y en Lucas 23:46 dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La Escritura nos dice que sus huesos serían quebrantados. Dice en el Salmo 34:20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19:33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora te voy a decir por qué es tan singular esto. Porque la muerte de crucifixión es una muerte por asfixia. Y normalmente la gente que estaba en crucifixión o eran crucificados podían durar hasta quizás 2 o 3 días antes de morir. Era una muerte lenta y muy agónica. Era terrible. Pero cuando crucificaron a Jesús, dice la Escritura que era un viernes y al siguiente día iba a ser el día de reposo. Entonces los fariseos no querían tener en su día de reposo, porque además era una fiesta muy particular, venía la Pascua, no querían en el día de reposo ese espectáculo allá afuera de la crucifixión. Entonces fueron para decir que se murieran rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los mataban? Si la muerte de crucifixión es una muerte de asfixia, y entonces la gente estaba colgada, cada vez que tenía que respirar se tenía que apoyar en sus piernas con el dolor que eso producía, levantarse un poco y respirar y volverse a dejar caer. Y así era, cada vez que querían respirar, era un dolor horrible. Pero para acelerar la muerte, venían y les rompían las piernas. Al romper las piernas, pues no se podían levantar, y entonces la asfixia era muy pronto. Pero cuando llegaron con Jesús, ya Él ya había pagado por el precio por nuestros pecados. Él ya había pagado el castigo que merecíamos nosotros. No había necesidad de estar 3 días ahí. Dice que Él murió. Y cuando llegaron y lo vieron, no le quebraron sus huesos. A los ladrones sí se los quebraron, pero cuando llegaron con Él, no lo hicieron. Pero eso es tan particular cuando ves esta lectura, porque aún la Escritura dijo que no iba a ser quebrados sus huesos, y ninguno de ellos fue quebrado. Ahora nos dice que el corazón sería abierto. Eso sí, Salmo 22:14 dice: he sido derramado agua, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y en Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y ya no tengo tiempo para explicarte los detalles, pero el hecho de que haya salido sangre y agua es una prueba de que el corazón se abrió. Y aquí el doctor, o los que saben de medicina aquí nos pueden explicar por qué. También dice que su costado sería abierto. Dice en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice que sería traspasado aquí por quien traspasaron. Y en el versículo que leímos, Juan 19:34, dice que le abrieron el costado con una lanza. No le quebraron los huesos, pero lo traspasaron. Pues se querían cerciorar de que estuviera muerto. Y cuando salió agua y sangre, es una prueba médica, hay una explicación todo científica de que eso prueba de que el corazón ya había dejado de funcionar. Ahora la Escritura nos dice que hay tinieblas y habría tinieblas sobre la tierra. Amos capítulo 8 versículo 9: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Dice: y desde la hora
sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora fíjate bien, dice en Amós 8 que ¿cuándo se pondría el sol? A mediodía. ¿Ok? Y luego en Mateo dice que a la hora sexta. ¿Y tú sabes la hora sexta? El día empezará a las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta era ¿cuál? Pues el mediodía. Entonces al mediodía hubo tinieblas, como le dijo Amós también cientos de años atrás. Dice que sepultar de un rico, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero sería, dice, con los ricos fue en su muerte. Y en Mateo 27, 57 al 60, dice la escritura que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y dio el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se les diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, como le decía la Escritura. Aquí te leía ahorita 42 referencias solamente. Ahorita leímos 42 referencias en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero te mencionaba que hay casi 300 referencias en el Antiguo Testamento respecto a la persona de Jesús, a su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, todo. Y nada más vimos 42. Ahora, hay algunas objeciones a veces que la gente dice, no, es que realmente lo que pasó fue que Jesús lo planeó. O sea, Jesús se puso, leyó cuáles eran las profecías y vio qué era lo que él tenía que hacer para cumplirlas. Y bueno, podría ser que alguien ahora trate de ver y de pronto decir que una de esas profecías que hablan acerca de la venida del Mesías sea para él. Y de hecho ha habido gente que de pronto a los días ha dicho que él es el Mesías y que él es Jesús, y a veces la gente hasta le cree, ¿verdad? O sea, eso no es imposible de creer. El asunto es, cuando ves las referencias, hay algunas que no puedes controlar, porque por más que tú te esfuerces y seas inteligente, no puedes escoger el lugar en donde vas a nacer. No puedes decir, yo voy a nacer en Belén. No puedes escoger tampoco la época, ¿verdad?, en la que vas a nacer. No puedes escoger en ese momento para que los reyes o los hombres sabios del oriente vengan y te ofrezcan regalos, porque eres un bebé recién nacido que todavía no puedes ni hablar. Entonces había muchas cosas que Jesús no podía controlar, circunstancias, la traición, quién lo iba a traicionar, el método de la muerte, que hubiera sido no por apedreamiento, sino por crucifixión, o las reacciones de la gente, o lo que iban a hacer los soldados, si iban a repartir sus vestidos, o si le iban a abrir el costado o no. Eran cosas que él no podía controlar. Entonces esa objeción de que Jesús lo planeó se cae, porque cuando tú te das cuenta no lo podía él planear. Ahora otras personas dicen, las profecías, lo que pasa es que es una coincidencia que hayan podido cumplirse en la vida de Jesús. Pero pues se puede ocurrir. Ahora, pues podría ser que podría ocurrir, pero ¿cuáles son las probabilidades de que pudieran ocurrir todas estas profecías que vemos en la vida de Jesús? Y hubo unas personas que se pusieron a hacer un estudio, unos científicos que ven todas las leyes de la probabilidad y de la estadística. Y ellos tomaron 8 profecías primero, solamente 8 profecías de las que yo te acabo de mencionar ahorita, y vieron cuál era la probabilidad de que alguna persona en la historia pudiera cumplir esas profecías en su vida. Y la conclusión a la que llegaron es que la probabilidad era 1 en 10 a la 17. La probabilidad de que alguien pudiera cumplir estas profecías, 1 en 10 a la 17. Y para poder entender este número, yo me tomé la libertad de hacerte una pequeña gráfica que quiero que veamos. Si la ponemos, imagínate que tuviéramos el estado de Texas. ¿Sí? Ahí lo ven, ¿verdad? Imagínate el estado de Texas, que es uno de los más grandes de la Unión, por cierto. No recuerdo cuántas millas cuadradas tiene, pero es uno de los más grandes. Imagínate que tomáramos el estado de Texas y después tomáramos monedas de $1 de plata. ¿Sí? ¿Sí las conocen? Las monedas de $1, más o menos el tamaño, ¿verdad? El grosor que tienen. Bueno, imagínate que tomaras muchísimas monedas de plata y las empezáramos a esparcir por todo Texas, hasta que cubriéramos cada centímetro cuadrado del estado
de monedas de plata hasta una profundidad de 2 pies. 2 pies de profundidad de monedas de plata, de dólar. Después de que hiciéramos todo eso, tomáramos la moneda y la pintáramos de rojo. Y nos subiéramos a un avión y la aventáramos quién sabe en dónde. Y después te tomáramos a ti, o a cualquiera, te vendáramos los ojos y te dijéramos, te puedes ir a cualquier parte en el estado de Texas y tienes una sola oportunidad para escoger la moneda que está pintada de rojo. ¿Qué tan posible crees que lo podrías lograr? ¿Qué tan factible crees que podría ocurrir que la encontraras? O sea, tú puedes ir a cualquier parte, puedes escarbarle, tienes los ojos vendados, pero a la primera tienes que encontrar la moneda que está marcada. Sería prácticamente imposible. Ahora, ahí solamente estábamos hablando de 8 profecías en la vida de Jesús. Si tomáramos 48 profecías solamente, no las 300, nada más 48, entonces la probabilidad se vuelve 1 en 10 a la 157. Esto es un 1 seguido de 157 ceros. Que no sé ni siquiera cómo se llama ese número, pero para explicarlo, estos señores trataban de hacerlo entender y decían, bueno, si fuera eso, esta probabilidad, imagínate algo más pequeñito, lo más pequeñito que nos podemos imaginar, el electrón. Ahora imagínate que pusiéramos un electrón después de otro electrón, después de otro electrón, después de otro electrón, y hasta que, poniéndolos todos en fila los electrones, hiciéramos una pulgada de distancia. Y ya que tenemos todos esos electrones, todos así uno detrás del otro, en una pulgada, nos pusiéramos a contar cada electrón para ver cuántos hay. Y suponiendo que pudiéramos contar 250 electrones por minuto, ¿sí? 250, eso nos tomaría contar esa pulgada de electrones, nos tomaría 19 millones de años. Si quisiéramos contar la pulgada de electrones a una tasa de 250 electrones por minuto. Y eso nos llevaría solamente a 2.5 veces 10, perdón, eso nos llevaría a tener 1 en 10 a la 57. Ahora, si quisiéramos, perdón, ya me confundí, si hiciéramos solamente una pulgada de electrones, sería 2.5, 10 veces 10 a la 15, para que cubriéramos una pulgada. Pero para cubrir la probabilidad de 10 a la 57, tendríamos no que contar una pulgada de lineal de electrones, sino una pulgada cúbica. ¿Qué quiere decir? Una aquí, luego otra aquí, luego otra aquí, luego otra aquí, hasta hacer una pulgada, y luego empezar a sumarle hasta que tuviera una pulgada. Una pulgada por una pulgada por una pulgada. Para cubrir la probabilidad. Ahora, si nos quisiéramos contar todos los electrones que existieran en ese cubo de una pulgada, nos tardaríamos 19 millones por 19 millones por 19 millones de años. Que no sé cómo se llama ese número, la verdad. Solo sé que son muchos, muchos años. Y eso nos llevaría a la probabilidad 6.9 veces por 10 a la 21 años, que son inmenso. Y solamente estamos hablando de 48 profecías. Ahora, si tomáramos las casi 300 referencias que hay en el Antiguo Testamento y que hablan acerca de la persona de Jesús, entonces te das cuenta por qué Jesús y no otro. Porque yo me pregunto, ¿quién profetizó que iba a venir Mahoma? ¿Quién dijo dónde iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer? ¿Quién le iban a traer? ¿Cómo iba a morir? ¿De qué iba a morir? ¿Con quién se iba, lo que iba a hacer, lo que iba a decir? ¿Cómo le iba a llamar la gente? ¿O quién hizo eso para Confucio, Buda, o todos los demás líderes? O aún los nuevos que hay en estos tiempos que se autoproclaman ser como los ungidos, ¿no? ¿Y quién habló de ellos? ¿Y quién dijo que iban a venir a nacer como lo vemos en el personaje de Jesús? Por eso es que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el Jesús. Y fíjate que es este Jesús, el Jesús de la Escritura, es el único, porque no es la organización, no es la iglesia, no es la religión en sí la que puede traerte la salvación. Sí, es claro, es este personaje porque
personaje es al que todas las profecías las apuntan, porque las profecías no están apuntando a que se iba a levantar una iglesia fulana, o que iba a haber una organización sutana, o que iba a haber un movimiento perengano. No, las profecías están apuntando solamente a esta persona, y por eso es Jesús y no otro. Por eso es Jesús y no la religión, por eso es Jesús y no la iglesia tal, por eso es Jesús y no la doctrina tal, por eso Jesús es la persona de Jesús, porque es Él el que cumple con todas estas profecías y nada más. Entonces cuando alguien te pregunta ¿por qué Jesús y no otro?, le puedes enseñar la relación de profecías que vamos a poner en la página para que tú la puedas tener contigo y la puedas revisar y saber que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar.